Hoy se conoció la regulación de un aspecto muy sensible del DNU, que es lo que vincula el tema medicamentos. Recuerdan que el DNU... Perdón, no es una regulación, es un nuevo decreto, o sea, es una modificación. Es el decreto regulatorio. Es el decreto regulatorio de la normativa que establece el DNU. Pensé que era una modificación del decreto. Lo que pasa es que está bien, pensaste bien, porque el decreto da marcha atrás. Contradictorio con respecto con lo que dice el DNU. Pero es el decreto reglamentario. Con la medida más progresista de todo el DNU. Exactamente, miren, les cuento lo que pasó. Hoy sale este decreto reglamentario que, claro, cuando uno lo lee parece que es una nueva norma que contradice la anterior. Pero en realidad es la norma que por ley tiene que publicarse para la aplicación del DNU, en este caso en relación a medicamentos. En el primer artículo dice artículo 2, después de hacer una serie considerando de por qué el DNU es importante y bla, 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 bla. Dice, el farmacéutico, en los casos que el profesional de la salud facultado a prescribir especialidades medicinales consigne la sugerencia de un nombre o marca comercial, tendrá la obligación, a pedido del consumidor, de sustituir la misma por una especialidad medicinal. Traduzco esto. El decreto decía que por ley se prohibía recetar medicamentos con su nombre comercial. La marca, digamos. La marca. La reglamentación lo que dice es, no, se puede incluir el nombre comercial como sugerencia. Y el farmacéutico, si el paciente lo pide, se lo tiene que cambiar. Esto está vigente hoy. Claro, eso es lo que existe hoy. Es lo que existe hoy. Es que estamos volviendo... Pero perdón, quiero cerrar con esto, Nico. Porque esta reglamentación también da marcha atrás. Esta es una marcha atrás muy, como bien decía Nico, en contra de los pocos elementos que tiene el DNU en favor de cuidar el bolsillo, porque al prescribir genéricos se supone que vos podés acceder a la opción más barata de ese mismo medicamento. Bueno, hay otros elementos en esta reglamentación que también da marcha atrás con el espíritu y con la letra de la ley del DNU. El tema de las droguerías y quienes pueden despachar recetas. Otro negocio puro y exclusivo de las farmacéuticas. ¿Qué es lo que demuestra esta reglamentación? Y la sola existencia del Ministerio de Salud que no iba a haber y que finalmente hay por presión de las farmacéuticas. Que mi ley es efectivamente un gatito mimoso de las corporaciones. Bueno, que cuando las corporaciones se ven afectadas, usan los mecanismos que tienen, en este caso el Ministerio de Salud, para revertir lo que dice mi ley. No importa lo que diga mi ley, a nadie le importa lo que dice mi ley. Pero si miramos los cambios que se introducen en la ley, vemos como factor común lo que veíamos desde el comienzo de este gobierno, que es aquellos que tienen poder de lobby para poder cambiar a su favor el pedacito que les toca a su favor, van y lo hacen. A través de gobernadores, a través de diputados, a través de cámaras empresariales. O de la firma del propio Milei. O de la firma del propio presidente. Este reglamento está firmado por Milei, Pose y Russo. Russo es el ministro de Salud. Milei firma en un reglamento algo que contradice su propio DNU. Y la verdad es que yo creo que Milei no sabía ni lo que decía el DNU, ni lo que dice el reglamento. No está al tanto. No. A mí lo que me impresiona es que en el macrismo vimos mucho esto con el argumento de, bueno, todos nos podemos equivocar y lo loable de nosotros es que reconocemos el error. Acá ni siquiera están... No, en los fundamentos no se... Pero acá pero discursivamente, error, políticamente, lo que me llama la atención es que ni siquiera sienten la necesidad de anunciar, bueno... nos dimos cuenta que no era por acá, vamos a reformular. Porque la confusión es la estrategia. El generar un estado tal de confusión de que nadie sepa muy bien qué pasa, qué no pasa, qué puede llegar a pasar. Te pregunto a Lolau, con respecto al texto nuevo, ¿cómo queda el tema de la delegación de facultades? Me leíste la mente, estaba por leerles eso justo. Se achicó, como venía pidiendo el radicalismo, el tema de los plazos. ¿Cuánto? Las emergencias públicas siguen para las mismas materias: económica, financiera, fiscal, previsional, seguridad, salud, tarifaria, energética y administrativa. Si no me equivoco, sacaron un par, ¿no? Sacaron defensa. Quedó seguridad. Quedó seguridad y sacaron alguna más ahí, ¿eh? Ok. Pero bueno, o sea, no sigue siendo muy amplio igual. Gestionar en materia de defensa. O sea, declarar la guerra, básicamente. Sí, hay que dejar entrar tropas extranjeras al territorio nacional. Básicamente eso, porque después... Yo te diría que ahí, quizás con la declaración de emergencia de seguridad, si lo argumentás bien, podés llegar a dibujar que es para tareas de seguridad. ¿Vieron lo presente? Estaba Petri en todo el operativo en Córdoba el viernes cuando se sacó a la familia de Fito. Caro, no sé qué hacía. Caro e insólito. Caro porque costó $400.000 el traslado de la familia que no está imputada en ningún delito. Ninguno. O sea, se expulsó a la familia de un narco
por eso lo he hecho de ser familia, Sí. que ingresó al país durante este gobierno. 5 de enero. Durante este gobierno, o sea que ahí lo que falló fue el sistema de anticipo, digamos, en tal caso, si había algo que cuestionar. Tal vez Sí, no sí, había Que nada no de falló, cuestionar. porque Bueno, si no están imputados hubo ni una siquiera en falla, Ecuador. digamos. Si hubo una falla, falló ahí. Pero si no hubo una falla, entonces no había razón para Y expulsarlo. tampoco lo detectó una investigación de las fuerzas argentinas, sino una denuncia de un vecino. No había nada que, Bueno, que y al final que el mostrar ahí. traslado a través de un avión de Fuerza Aérea costó $400.000. Bueno, igual está bien. ¿En qué cree que lo trasladen? Un avión de línea. En avión de línea, si cuando Macri hacía Es esto un tema mismo, de seguridad. No podés. Macri hacía esto mismo, Macri echó una persona, Macri, el gobierno de Macri, echó una mujer Sí, boliviana, madre de una hija adolescente, sí. imputada por... No la familia del principal Trafi- narco que tiene un Pero país pará, en pará, vilo. Está bien, pero aplicó... ¿En qué el- lo vas a trasladar? A mí me parecen discusiones ¿Por qué había que que nos trasladarlo, distraen. Ari? Porque es un pedido de Interpol. Vos estás obligado a eso, es colaboración internacional. Está bien lo que no hay hicieron. un pedido de Interpol No hay- porque no están imputados estas Pero personas. ¿No pidieron de la No, justicia ecuatoriana? No, porque la Se aplica familia la no norma que tiene, aplicaba Macri. no tiene ningún proceso en vigencia. El narco que se escapó, Pito, sí, Sí. pero entiendo que la familia no tiene ningún proceso en curso. Y hay otra contradicción de Milei que es más valiosa para volver, si se quiere, a ocultar la verdadera naturaleza de su gobierno. Porque la semana pasada lo vimos a Milei en Davos haciendo una defensa del monopolismo como una forma eficiente de la organización del mercado, lo cual es sorprendente y no está basado en ningún elemento teórico de la economía moderna. Y el fin de semana se dio otra discusión sectorial, como muchas de las que se están dando alrededor de la ley ómnibus, porque justamente afecta a muchos sectores, que tiene que ver con el trabajo de representación de los artistas, ¿sí? Sagay, Inamu, Sadaik, etcétera. Donde lo que se cuestiona justamente en los artículos que modifican esta ley ómnibus no es la existencia de estos organismos, sino el monopolio que tienen estos artículos, estos organismos, Saday, Inamu, Sadaik, para ejercer esa representación. Con lo cual, ahí sí veo una contradicción, donde hay monopolios buenos. El monopolio de llevar el agua corriente hasta tu casa, el monopolio de venderte fideos, está muy bien, es bien visto por el presidente. Ahora, el monopolio de representación sectorial está muy mal. No aparece en esta ley, aunque sí un poco en el DNU, y estoy seguro que si los dejaran profundizar un poco más, pero estoy seguro que el monopolio de la representación sindical, que es el corazón de la ley sindical en la Argentina y lo que hace que Argentina tenga un sindicalismo distinto al de otros países parecidos o cercanos, también les parecería mal. Es decir, de nuevo, el tema no son los monopolios, Claro. el tema es Bueno, mira, te pongo un ejemplo. los ricos, los Te millonarios pongo un o el ejemplo resto del mundo. re interesante de esto. Sagay, que es la que está cuestionando, porque el tesorero es Pablo Charri y todo eso, protege la propiedad intelectual de los artistas. ¿Sí? Y si esa propiedad intelectual se usa, hay que pagarla al artista, De actores y actrices. actor y actrices. Pero es propiedad intelectual Sí. de su No, porque creación. después está Sadaik, que hace lo mismo con los Con músicos, los con los músicos, autores. Inamu con la Inamu con la música. Pero- Hay varias sociedades. ¿Por qué quiero trazar un paralelismo con esto que decía Nico, que es genial? Sagay, propiedad intelectual de una creación artística. ¿Sí? La quieren eliminar, la propiedad intelectual de una creación artística. La ley ómnibus tiene otra parte que creo que no la habíamos visto, porque es muy técnica, que tiene que ver con la propiedad intelectual de las semillas. Sí. Para un país agroexportador como la Argentina, el campo es clave esto. Ujú. Y lo vio un investigador que se llama Juan O'Farrell, que les recomiendo mucho, que lo encuentran en Twitter, @Juan O'Farrell, que es coordinador de recursos naturales de Fundar, que encontró que quieren cambiar también cómo es la propiedad intelectual, en este caso, de una creación genética que son las semillas. Sí. Y lo que quieren es ampliar una regulación en el mundo que la Argentina se niega sistemáticamente a incorporar, que prohíbe a los productores que reutilicen sus propias semillas, se llama privilegio del agricultor, y a los semilleros utilizar las nuevas variedades para investigación y desarrollo, que eso es justamente para poder hacer nuevas semillas acá. O sea, No solo Argentina, se niega un a- montón de países del mundo. Sí, no, sí, y sí. especialmente en Mercosur. Bueno, exacto, especialmente en Mercosur. ¿Qué es lo que explica Juan O'Farrell acá? Que lo que quieren hacer es, para resumirlo, darle más poder a las grandes empresas que producen semillas, que cuáles son Bayer Monsanto, Dow DuPont, Syngenta Chemchina, etcétera. Y de hecho hoy en el boletín oficial está designado el nuevo presidente
de el Instituto Nacional de Semillas, El INASE. que es un tipo de bioceres. Era el capo de bioceres que produce semillas. O sea, la comparación que quiero hacer es creación, propiedad intelectual de los artistas, la quieren eliminar. Propiedad intelectual de las grandes empresas que producen semillas, la quieren elevar. Por esto que decías vos, de que cuando es con una corporación está todo bien, cuando es con artistas lo Es que, quieren bueno, limitar. creo que es hora siguiendo de tu propia empezar. lógica, yo no convalidaría la descripción de corporación a Sagay porque no corresponde al modelo de gestión de este tipo de sociedades de autor, de propiedad intelectual. Porque este modelo es el modelo que se aplica en Estados Unidos, en España, en México, digo, por nombrar grandes plazas de inscripción de derechos de autor. Voy a ver si esta semana puede venir mi hermano, que está en Argentina y es autor, y tiene justamente obras inscriptas en todos estos lugares, y me contaba que la diferencia que puede haber entre una y otra es, según la etapa, cómo paga, los plazos en lo que paga, trimestral, semestral, pero que el mecanismo de interacción de las sociedades de protección de derechos de autor es posible porque haya una sola representación en cada territorio nacional. Es decir, que esto que es calificado como monopolio es una práctica necesaria para la actividad, porque tienen que interactuar entre sí. Si hubiese muchas, que es lo que pide la industria, ¿qué es lo que quiere la industria? Que haya muchas sociedades como quiere Sony Milei. tendría su propio Saga. Exactamente, porque ahí volvés a la Universal tendría lógica. el propio. A ver, para nombrar un caso muy conocido, el de Taylor Swift. Taylor Swift tuvo que regrabar sus discos. Sí. ¿Por qué? Porque su productora se apropió de los derechos de reproducción de sus propias canciones. ¿Cómo se apropió? Porque Ella era dueña de las canciones, pero no de las grabaciones de esas canciones. ¿Qué es lo que protegería Sagay? El derecho de reproducción. Es lo que protege Sagay en el caso de los artistas, actores y actrices. Entonces, el modelo de protección de derecho de propiedad intelectual, en este caso de los autores, es un modelo naturalmente monopólico, porque tienen que actuar en distintos países, en distintas jurisdicciones. Igual, volviendo para no perdernos en cada subtema. Por eso digo, hay cosas que tienen que funcionar de determinada manera, y ahí hay una mentira respecto a que eso es un monopolio, porque es una mentira que busca instalar la industria. En su momento con complicidad, por ejemplo, de Luis Brandoni en Argentina. Luis Brandoni fue cómplice de este intento en su momento de generar otra Sagay. El punto de todo esto es que este es un gobierno que no tiene un marco teórico, no tiene un marco ideológico, ni tiene un marco político, más allá de beneficiar a aquellos que tienen capacidad de lobby sobre el propio gobierno, o aquellos que el presidente en su cosmovisión admira, que son los grandes mega multimillonarios monopolistas. Esa es la única, el único vector que indica hacia dónde se mueve el gobierno. Mí es horrible, pero el marco teórico está. Para mí el razonamiento, la coherencia que ellos dicen tener es, los monopolios no son malos per se. El problema es que el monopolio solamente lo puede crear el mercado, no lo puede crear nunca el Estado. El problema siempre radica en el Estado como fuente de, digamos, como fuente de matriz. Pero no solo el Estado, también la sociedad civil, porque los sindicatos no son parte del Estado. Pero ¿quién les da la regulación para que puedan tener de alguna manera esa representación hegemónica? El Estado. Por eso todo se basa en la idea de regulación. El problema está en que ellos consideran que el Estado es inherentemente malo y todo Excepto lo que a la hora de genera reprimir. está bien, ni hablar. ¿Por qué? Por eso yo decía, ojo, que para la base de mi Porque ley, garantizar ganancias, la seguridad porque ya lo vimos es con el una caso de tarea del Alperín. Estado, mientras que la cultura no. Y a mí me parece que interesante, además de ver las contradicciones, es ver que todo lo que está referido a la cultura, el Inca, y todo lo que venimos nombrando, no tiene, y quedó demostrado, creo, con el informe que mostraron la semana pasada de la Oficina de Presupuesto del Congreso, no tiene que ver con achicar el Estado. No, con el costo fiscal. Con el costo fiscal, Sí, quiero igual, decir. Lau. Y entonces ahí nos tenemos que preguntar, bueno, ¿con qué tiene que ver? Porque Pero- si no es para ahorrar plata, ¿para qué es? Pero ahí Bueno, para modificar una yo matriz igual cultural. diciendo, porque lo hablábamos la semana pasada con Galperín, o se discutió durante el fin de semana con la propuesta que llevaron del bloque Hacemos Punto, etcétera, 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 para revivir esa adenda que había preparado Sergio Massa con 4,5 puntos del PBI de recorte en beneficios impositivos a grandes empresas, propietarios de campos y demás.
Y el gobierno ahí no tiene ningún problema en que el Estado siga subsidiando el 10-12% de la rentabilidad de Mercado Libre, a los dueños de campos que no pagan impuestos y demás, ¿no? Ahí hay un Estado con el cual ellos no se meten, no lo desarman, no lo desregulan. No, está bien. Lo que digo es que el argumento de por qué algunos monopolios sí, otros monopolios no, es porque estos son monopolios creados por ley. Acá lo que puedes argumentar es, bueno, yo te doy beneficios y después, digamos, ellos aparte hablan de derechos adquiridos. Habría que ver si van a empezar a crear nuevos beneficios, ¿no? Ahí el También. asunto es que los cortafuegos. Ari viene publicando e informando hace varios días sobre la ilegalidad del DNU. Que entiendo que tenés novedades sobre eso, Ari. Sí, a ver, para repasar. Y es muy relevante porque la pregunta ahora es si todo eso se va a anular por nulidad absoluta, es decir, porque nada de eso es legal, o vamos a empezar a asistir como las corporaciones ahora operan en otro ámbito muy afín a sus intereses, que es el Poder Judicial, para diseccionar, para sostener lo que les sirva. La mía está. La mía, sostener la de está. ellos. No, a ver, repasemos un poco. Ustedes se acordarán, el DNU tiene fecha el 21 de diciembre, ¿no? Llevaba 11 días de gobierno. Desde hoy Milei. podría el Congreso sesionar para voltearlo. Claro. Para voltearlo. Bueno, pero sumamos un argumento más para que se sepa que el DNU es nulo. Nosotros ya en ese momento sospechábamos que el DNU no lo había escrito el gobierno de Milei por la simple razón de que en 11 días no te da el tiempo para escribir todo ese mamotreto y además no tenían ni siquiera designadas a las autoridades de cada área. ¿Y por qué eso es importante? El DNU es un acto administrativo. Como todo acto administrativo del Estado, tiene reglas que son bastante básicas. Las tiene que hacer un funcionario público, el coso, y tiene que tener dictámenes e informes de cada una de las áreas del Estado que están involucradas en cada una de las partes del DNU. Bueno, ya sospechábamos que eso no había sucedido. De hecho, pululaba Sturzenegger por ahí, que incluso apareció en la cadena nacional cuando se anuncia el DNU. Hubo un ciudadano que hizo un pedido de acceso a la información pública y le preguntó al gobierno: ¿me podés decir si este DNU tiene lo que pide la ley de procedimiento administrativo? Y lo que estamos mostrando ahora es la respuesta, que fue el miércoles pasado, el 10 de enero, nosotros lo publicamos en el Destape. La respuesta le dicen a este ciudadano, que se llama Verón de apellido: el mencionado decreto tramitó por expediente el número, cuyos documentos que le integran se acompañan embebidos en la presente, y dice, el cual no contiene informes y o dictámenes técnicos ni jurídicos previos al dictado del mismo. Esa frase, solamente esa frase, dice que el DNU es nulo. Solamente esa frase dice que el DNU es nulo. Dice el párrafo siguiente, se informa que no obran constancias de la vinculación de Federico Sturzenegger con la administración pública. ¿Por qué esto es interesante? Porque si Sturzenegger no estaba en la administración pública, no sabemos qué hacía en la cadena nacional. O en las notas que dio después de que se publicó el DNU, sabemos qué como hacía. autor del mismo, justificándolo, defendiéndolo. Y si intervino, es otra ilegalidad. Pero aparte, después de esto, nosotros lo publicamos el miércoles, repito, y me parece increíble que toda la dirigencia política no hable de esto. No porque lo publicáramos nosotros, ni siquiera lo había hecho yo este pedido de acceso. Lo había hecho otra persona, pero ya es público. Yo hice otra pregunta al gobierno, que puedo mostrar la respuesta, preguntándole, bueno, entonces ¿quién? Dígame quién. Y ahí sí me contestaron a mí, ahí está Lijalat Bronstein A, y mi dirección. Y le digo, bueno, entonces ¿quién? ¿Quién escribió este DNU? Me dice, bueno, al respecto se informa que las autoridades políticas y el personal de planta permanente de la Secretaría Legal y Técnica, cuyos datos puede consultarse, me mandan a consultar a la página de Transparencia Activa, han intervenido en la redacción del mismo conforme a las competencias asignadas por el decreto bla bla. O sea, dice que lo escribieron en la Secretaría Legal y Técnica. Bueno, la Secretaría Legal y Técnica no tiene personal para hacer este decreto, no tiene personal que sepa de minería, de energía, de salud, de economía, de reforma. De hecho, no se dedica a eso. Simplemente revisa la técnica de redacción, que no choque con otras leyes, o sea, hace una revisión técnica de lo que escriben otras Hacer personas. una respuesta literal, digamos. ¿Quién sumó las letritas? Bueno, esto es otra confirmación más de que el DNU no se escribió en el gobierno. ¿Y por qué esto es importante? Porque un DNU lo tiene que escribir el gobierno. ¿Quién lo escribió? Ahora, este DNU, según está previsto en el proyecto de ley Omnibus, puede ser convalidado por el Congreso en pleno. ¿Sigue estando ese artículo? No, eso es lo que estaba buscando. Yo no voy a ser tajante porque es un poco largo el proyecto, yo no lo encuentro. Porque era una de las No lo condiciones. encontrás entre las modificaciones que se... ¿Qué cosa, no, perdón? ¿Cuál Por artículo? eso, si no, El está que- entre las modificaciones, se supone que entonces está entre lo que sigue vigente, porque lo que hoy se difundieron fueron las modificaciones.
Lo que hoy difundió el gobierno, que empezamos hablando de eso, son las modificaciones que el gobierno acepta y con las cuales reescribe, se supone, el proyecto de ley. Pero si no está aludido en el texto de hoy, es porque entonces ese artículo, que era un artículo de una sola línea, de una sola oración, Igual, hasta no ver el dictamen, no lo sabemos. No puedo dar por Hay una sentado. sola mención del DNU y habla de eliminar una facultad que está dentro del DNU. Perfecto. Pero vuelvo a decir, yo esperaría a la letra No, fina. esperemos. El jueves, Digo, el documento de una hoy- de las versiones era que se eliminaba Bien, ese artículo. El documento de hoy que el Ejecutivo le envía al Congreso, ¿no? El documento de hoy, que es donde se registra lo que el Ejecutivo le envía al Congreso, no hace alusión a eso. Lo que no significa que puede haber otras modificaciones. El artículo u otros pedidos. 654 era. Es el que valida el DNU. Sí. Bueno, ahí Se eliminan los artículos, no, sí, acá está. Se eliminan los artículos 654, 658 y en el 660. decreto de hoy, en lo en que el mandaron informe hoy. de hoy, bueno, perfecto. O sea que eliminan la ratificación del DNU, el 658. Vean que es imposible esto. 658 era el ejercicio de facultades legislativas delegadas de la PCD están sujetas al control de la comisión mixta. Eliminan el control de las facultades delegadas. OJ. Caramba. Y el 660, en toda norma con rango de ley donde se atribuye una competencia determinada órgano del Poder Ejecutivo como titular puede reasignar competencias dentro de la administración pública. Eso Bueno. también se elimina. Pero bueno, eliminan la ratificación del DNU. O sea que entonces el Congreso no va a validar el DNU si se vota este proyecto de ley, tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo, que supone que remite al acuerdo del fin de semana entre sectores de la Se oposición y el supone que se oficialismo. votaría mañana. Bueno, Habría dictamen. Habría mañana. dictamen mañana y se votaría el se jueves. votaría el dictamen, perdón. En realidad, Si el- empezaría la sesión el jueves, se votaría en algún momento entre el viernes a la noche, el sábado, no sabemos cuánto va a durar esa Bueno, sesión. si el Congreso no valida un decreto que, según explicaba Ari, es nulo, ¿quién tiene que validar o invalidar eso? De nuevo ¿Puede el hacerlo Congreso o el Poder Judicial. o el Poder Judicial? Bueno, ahora la semana que viene ya la Es Corte que vuelve de vacaciones. Ahí hay dos Y mientras cuestiones en tanto realidad en esperamos a ver paralelo. si la Cámara Nacional del Contencioso activa o no activa. Es que ahí hay dos cuestiones en paralelo. Constitucional o no, Y nulo o no. y nulo o no. Son dos cuestiones distintas. Totalmente. Una, la nulidad o no tiene que ver con el procedimiento. Esto es parecido a lo que se denunció respecto al préstamo con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Macri, investigación que está a cargo de Capuchetti, que no avanza como la mayoría Claro. de las investigaciones a cargo de Capuchetti, donde se dice, miren, ustedes para hacer esto tenían que cumplir los pasos A, B, C, D y E según la ley de administración y ustedes no lo cumplieron. Ujú. Eso está pasando con el DNU. Un DNU no es solamente un papel firmado por un presidente, es un proceso administrativo que tiene sus condiciones que en este caso no se cumplieron. Sacando eso, después se tiene que ver si es constitucional o no legislar por DNU de la forma en la que se hizo, es decir, en un sentido tan amplio. Y en un tercer lugar, cada una de las disposiciones, si pueden ser consideradas constitucionales o no, si pueden ser Sí. válidas Ahora, o no. Y te agrego En un ese tercer esquema- frente, que es el sí. político. Bueno, ¿no? Bueno, no vi a por ahí me UP, salté alguno, pero a la única que vi explicar esto del DNU es a Vilma Ibarra, Sí. la ex secretaria legal y técnica que sabe cómo se hace esto porque estuvo ahí adentro. Por ahí me salteo alguno, disculpas a algún diputado, senador. Creo que desde la izquierda lo ¿Desde la izquierda? levantaron también. sí. De verdad, o sea, está servido. O sea, está ahí, es nulo, no hay Bueno, pero reconocido por el asunto- gobierno. Yo lo que apuntaba con esta serie de preguntas es, vean el nivel de desquicio para la cotidiana de personas que tienen que tomar decisiones en la Argentina de estos días. Claro. No sabés O sea, con qué leyes. yo cuando hacía esta serie de preguntas, y ustedes me iban diciendo, sí está, no está, pero más o menos, está aludido el artículo, pero imagínate una pyme que hace un par de semanas dijeron, che, hay un artículo que te permite contratar de determinada manera. Después ese articulado del DNU queda en suspenso por la decisión de de un tribunal del Foro del Trabajo, pero esa decisión llega a la Corte. Ahora llega a la Corte de manera tal de que la decisión sigue suspendida. Bueno, ¿qué hace esa pyme? Y espera. Si puede esperar. Bueno. Si y puede esperar. y si no puede esperar, cierra. Y si no Porque cierra. se le acumulan deudas. Para una pyme muchas veces esperar
es que se te acumulen deudas. ¿Qué hace un médico mañana cuando prescriba? Prescribe un medicamento, digo, después de la reglamentación que contábamos hace un ratito. Está reglamentado, ese aspecto del decreto está reglamentado, o sea que está perfectamente vigente, no está cuestionado legalmente. Bueno, Entonces, ¿qué hace mañana? ¿Prescribe con el número, con el nombre de la marca o prescribe el genérico? ¿O hace las dos cosas? ¿O no hace ninguna? Bueno, hace una semana Nora Bar publicaba una nota sobre la gente que está dando de baja en las prepagas y ella hablaba con una especialista y el principal mensaje de la especialista es: los que puedan aguantar, aguanten. Esperen porque no sabemos si esto va a seguir en vigencia, no va a seguir en vigencia y después volver a la prepaga es mucho más difícil. O sea que desde todos los sectores están viendo que esto es inestable, Bueno, como marco la legal. pregunta que nos hacemos siempre es: ¿cuánto se tolera el desquicio? O sea, vos tenés un desquicio de bolsillo, que es que la carestía de la vida es insoportable. Cualquiera que haya ido el fin de semana Supermercado. ni siquiera a verdulería, o sea, Sí, a comprar Sí, no, lo del día. imposible. A comprar lo del día. La carestía de la vida es insoportable. Y a la carestía de la vida se le suma un desquicio, que es que no sabés qué va a pasar con las cosas. Con los contratos. No hay seguridad jurídica, para ponerlo No en hay términos de la derecha. Hay una extrema inestabilidad. Sí. Bueno, si a la carestía de la vida le sumás inestabilidad de todo tipo, inestabilidad en términos de contratos, en términos de relaciones sociales, todo eso es el caldo de cultivo habitualmente para una situación de inestabilidad institucional, de una inestabilidad social, que tiene un correlato que es la inestabilidad institucional. Vuelvo sobre este punto que hablábamos el viernes, porque después de la charla que tuvimos el viernes, yo planteaba esto, que ya hay sectores de la política argentina que están imaginando un escenario de modificación institucional en el corto plazo. Hay que seguir con atención, porque ahora todos miramos diputados, lo que pasa en el Senado con la ley ómnibus. Claro. Porque ahí puede estar el interruptor. En el Senado puede estar el interruptor de la crisis o no a nivel institucional. Porque la ley ómnibus lo que se propone es otorgarle poder político al gobierno. Sí, claro. Por lo que mencionábamos recién, la verdad que yo no por lo que decía Ari, yo no sé si el gobierno realmente hizo las cuentas, va a pagar la actualización de las jubilaciones de manera mensual acompañando a la Un inflación. triunfo político, eso que decías es Pero clave. es un triunfo político. ¿Quién le va a regalar si eso? sale la ley, es un triunfo político. ¿Quién se Si lo va a tiene regalar? media sanción, decís. Si tiene Eso, media media sanciones, sanción. Sí. es un triunfo Un político. triunfazo. Y si sale la ley, conjura cualquier situación de inestabilidad institucional. Yo tengo mis dudas al respecto. ¿De que salga o de que es un triunfo? De que por sí sola signifique un triunfo político. Por supuesto, es mejor que salga que no salga. Al No. gobierno. Al gobierno. Para el gobierno, Ah, para el gobierno. sí, No, vos. para el gobierno. Estamos triunfo político para el gobierno. Sí, Me sí, sí, refería sí, en función de eso. Por supuesto que sí. Pero creo que va a ser un triunfo político sí y solo sí viene acompañada de cierta estabilización de la economía. Digo, me parece que en las condiciones de inestabilidad que vos muy supuesto, bien por definías hace unos cosas, son triunfos que no te duran 5 minutos, se te escapan como agua entre los dedos. No, Milei no va a poder venir en un mes a decirnos, pero miren que yo conseguí media sanción en... No te lo va a decir a vos, se lo va a decir a la política. Le va a decir a la Y política. yo no sé, con una... No, y yo diría, no solo a la política, lo están mirando afuera. A todos los que Afuera. ellos le están pidiendo dólares, lo que le están contestando es: demostrame que vos podés Gobernabilidad. garantizarte Sí. gobernabilidad y un Demostrame acuerdo Por político eso, yo creo mayoritario. que eso van a estar mirando al mismo tiempo lo que pase adentro de la Cámara de Diputados y lo que pase afuera el miércoles. Diputados, insisto con el Senado, porque el interruptor Está bien, pero del Senado lo maneja estamos alguien que lejísimos quiere- del Senado. No sé si tan lejos. Si el jueves se vota, el viernes entra en juego el Senado. Está bien, el viernes es largo plazo en la Argentina No, de está Javier bien. Milei. Pará, Correcto. UP, En el medio hay un Sí, paro. pero Sí, eso sí, sí. sí. y en el medio UP salió a hacer saber que le interesa abrir la discusión ya del DNU. Y eso podría ser tanto por el Senado como por diputados. Y Que y lo le que agrego decía un nivel Nico, lo puede hacer sobre de tablas. confusión Sí, más, una capa de confusión más. Está ya saliendo Nicolás Mazzot, que es el armador de la bancada de Pichetto. Pichetto pone la cara porque es el decano, es el más antiguo, pero el que está ahí armando es Mazzot, diciendo que no sabe si están las condiciones para que haya dictamen mañana, que tienen que estudiar los cambios, que tienen que ver bien
la letra chica. Entonces, Es un poco lo dijeron los gobernadores de Juntos por el Cambio ayer también. es que de nuevo, me parece que todavía no estamos ante un gobierno en capacidad de poner condiciones. Mm. No, y entonces, eso seguro que no creo que eso vaya a cambiar por conseguir una media sanción 135 a 120, porque tampoco es que va a ser una votación enorme. Yo más que prestarle atención a lo que salgan a decir las cabezas de cada bloque, habría que prestar atención qué capacidad tienen las cabezas de cada bloque de garantizar la cohesión de sus bloques. De que el radicalismo vote como dice De Loredo, de que todo el bloque de Pichetto vote como arreglan Pichetto, Monzó y Mazot. Yo ahí creo que hay que prestar atención, no solo por la cuenta para ver quién llega a 129, sino porque esos bloques, que eran bloques que son llave en la Cámara de Diputados para este proyecto y para los que vienen, si votan dividido estos proyectos, pierden un poco ese poder, que es un poder que al gobierno le permitía decir, si yo arreglo con estos, tengo las leyes. Está bien, pero si el gobierno saca la media sanción, aún con todas estas modificaciones que incluso modifican la matriz, llamémosle cultural, de la ley ómnibus. Sí. Bueno, porque aparentemente también está tocando modificaciones en el Inca, al final también hay marcha atrás con eso. Es decir, hay varias, hay varios, hay varias concesiones. Queda muy lejos igual del rechazo que se vio cuando la sociedad tuvo que ir a hablar al plenario, donde se rechazaban 8 de cada 10 Yo digo puntos. que las concesiones lo que manifiestan la intención de que el proyecto tenga cuanto menos media sanción y probablemente que tenga sanción definitiva por el hecho político de lograr la sanción.